Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Garpos Producciones. Soy Mr. Garpos y en el programa de hoy vamos a hablar de la sinestesia. Comenzamos. Es posible que la palabra sinestesia te suene y a lo mejor la has escuchado asociada a la figura retórica que se utiliza cuando se recitan poemas. Esta definición de sinestesia hace referencia al término literario que está asociado a esta cualidad. De esta forma, el significado de sinestesia alude a cuando se habla sobre el amarillo chillón, ya que no escuchamos ningún grito al ver ese color, pero le atribuimos ese nombre cuando la tonalidad es intensa. Al utilizar esa conjunción de palabras, estamos mezclando sentidos, es decir, atribuimos una sensación a un sentido que no se le corresponde. El amarillo no suena, pero le asociamos el sentido del oído. Aunque no todos tenemos la suerte de ver colores en la música o saborear palabras. De la misma forma, cuando nos referimos a una persona sinestésica, su significado hace referencia a la cualidad que tienen ciertos humanos. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia es un proceso neurológico que le sucede a pocas personas, alrededor de un 2% de la población, a través del cual las sensaciones y los sentidos se mezclan. Esto sucede porque las áreas que se encargan del color, de los números y de los centros auditivos están muy próximas entre sí, produciéndose una conexión entre estas áreas tras la presentación de un estímulo. Las personas con sinestesia o con capacidad sinestésica pueden ver colores cuando escuchan música, sentir alguna emoción al tocar un objeto, no porque este objeto provoque recuerdos o se haya producido un condicionamiento, sino porque cada vez que se toca algún tipo de material, ese material evoca una emoción concreta. O también tienen la capacidad de saborear palabras. ¿Qué significa ser una persona sinestésica? Ser una persona sinestésica implica una gran sensibilidad, ya que los sentidos se perciben conjuntamente y con estímulos que generalmente no desencadenan la activación de tal sentido. Algunos estudios han demostrado que muchas personas con espectro autista son sinestésicas, así como personas que sufren epilepsia. En estos casos, las personas desarrollan esta habilidad para poder realizar metáforas de lo que están experimentando, seguramente por un deterioro o impresión en el lenguaje y así lograr una mejor comunicación. Muchas veces la sinestesia está relacionada con los artistas y en las personas que poseen gran creatividad. Tener sinestesia, por tanto, proporciona una predisposición para desarrollarse a nivel poético, musical o literario. Pese a que es una gran virtud, las personas con sinestesia se sienten algo rechazadas por la sociedad, muchas veces porque se les tacha de raros por explicar que los números tienen colores o que las emociones tienen sabor. A veces ocultan su cualidad sinestésica por ese motivo, pero en realidad puede ser de una gran virtud, ya que, por ejemplo, al asociar un color a los números y letras, pueden realizar cálculos matemáticos con una gran fluidez, o pueden llegar a distinguir mejor las palabras con un simple golpe de vista, lo cual facilita el proceso de memorización. ¿Cuál es la causa de la sinestesia? Aunque no se sabe aún cuáles son los genes que están relacionados con la sinestesia y con una cualidad sinestésica, sí que se sabe que hay un cierto componente hereditario, puesto que el 40% de las personas con esta cualidad tienen algún familiar directo que también la presenta, aunque no sea del mismo tipo. Además, la sinestesia se da de forma involuntaria y automática, pero se puede provocar con la ingesta de ciertas sustancias tóxicas. Por tanto, se puede decir que todos los seres humanos tenemos esta capacidad, pero no siempre la tenemos activada. Hay algunas teorías que apuntan a que cuando nacemos, todos somos sinestésicos,
pero la vamos perdiendo a medida que nuestro cerebro va madurando. Ahora vamos a explicar cuáles son las principales características de las personas sinestésicas. Una manera eficaz de saber si tienes uno de los tipos de sinestésica es viendo los síntomas más comunes de esta condición. A pesar de ello, debes saber que existen muchos ejemplos de sinestesia diferentes y que por ello a veces es complicado concretar si se trata de una virtud sinestésica o no. La primera característica es las percepciones involuntarias de la sinestesia. Las personas con sinestesia realizan estas conexiones de manera involuntaria. Por lo tanto, estos cruces de sentido, como puede ser saborear formas u oír colores, entre otros, se crean en ciertos momentos concretos sin su voluntad. La segunda característica es que siempre se da en las mismas ocasiones. La sinestesia percibida por alguien que es sinestésico siempre se da en las mismas ocasiones. Es decir, la sensación sinestésica se da en una misma situación concreta y de la misma manera. La tercera característica es que son capaces de describirla. Las personas con sinestesia son capaces de describir perfectamente cómo se relacionan sus sentidos. Por tanto, los demás pueden entender qué es lo que ve con su sinestesia. La cuarta característica es que son creativos. Una persona con sinestesia desarrolla esta capacidad gracias a su gran creatividad. Por ello, todos ellos disfrutan mucho de las actividades artísticas como la pintura y la música. La quinta característica es que sucede de forma interna. Tanto las letras de colores como los números de colores o cualquiera de las facultades de la sinestesia son generadas en la mente y no se traslada fuera de su cuerpo. La sexta característica es que permanece con el tiempo. El mejor test de sinestesia es comprobar que esa facultad o nuestras percepciones permanecen iguales a pesar del tiempo. Tanto es así que siempre sucede con las mismas condiciones, aunque pasen muchos años. Y la séptima característica es que lo tienes desde la niñez. En la mayoría de los casos, las personas experimentan su sentido sinestésico desde la niñez. Estas son las indicaciones que muestran si realmente eres una persona sinestésica. Y ya que has realizado este test de sinestesia, ya puedes analizar cuál es tu tipo de sinestesia para sacarle el máximo partido a esta facultad. Ahora vamos a analizar los tipos de sinestesia que existen. En realidad puede haber muchos tipos de combinaciones, o muchos tipos de sinestesia, ya que diferentes estímulos se pueden combinar con los 5 sentidos que poseemos. No obstante, para simplificar esta distinción, los psicólogos han considerado que hay 3 tipos principales de sinestesia. La primera de ellas es la intramodal. En estos casos, la sinestesia aparece en la misma modalidad sensorial, como por ejemplo la relación entre palabra o número con un color. Este es uno de los más habituales tipos de sinestesia. El segundo tipo principal de sinestesia es la sinestesia intermodal. En estos tipos, la percepción sinestésica se produce a través de las modalidades sensoriales diferentes, como por ejemplo, que un sonido evoque un color, que una palabra evoque un sabor, o que un objeto evoque una emoción. Y el otro tipo principal de sinestesia es la sinestesia conceptual. Esta se produce a través de conceptos o ideas, como por ejemplo
sentir que los números tienen una localización espacial determinada. Las decenas en una posición, las centenas en otra, etc. ¿Cuáles son los casos más comunes de sinestesia? Ahora veremos algunos de los ejemplos. Para entender mejor la sinestesia, podemos mostrar algunos ejemplos. A pesar de que muchos de nosotros entendemos el significado de la sinestesia, a través de los ejemplos podremos visualizar cómo es esta cualidad. Uno de los ejemplos es notar los sentidos entrelazados. Esto es uno de los ejemplos de sinestesia más entendibles. Tanto es así que las personas notan que sus sentidos literalmente se entrelazan, dándoles una visión del mundo diferente. Así, puedes morder un alimento y sentir su forma geométrica. Otro de los ejemplos es sentir una emoción de forma diferente. Un buen ejemplo de la sinestesia son aquellas personas que al pensar en su amado o amada pueden cerrar los ojos y ver ciertos colores que la representan. Y otro de los ejemplos con los que se identifica un sinestésico es leer estas mismas oraciones con la voz de una persona con identidad propia. Es decir, como si estuvieras hablando con ella en medio de la calle. ¿Se puede aprender la sinestesia? Pues, según el profesor de Psicología y Filosofía, Berit Brugger, la sinestesia sí se puede aprender. Dice que se puede practicar intentando asociar dos categorías diferentes del sentido en uno solo. Es decir, por ejemplo, cada vez que oyes un sonido, deberás relacionarlo con un color. Y una vez que comiences a asociar estos dos sentidos, tu cerebro acabará relacionándolos por sí mismo. Si quieres ser una persona sinestésica, estás de suerte, porque con un poco de esfuerzo y sobre todo conociéndote bien a ti mismo, podrás desarrollar esta gran habilidad. Por ello, es vital que si crees que no tienes habilidades intrapersonales, consultes con un psicólogo para ver cómo puede ayudarte. Si eres una persona con sinestesia y estás viendo esto y te sientes identificado con lo que se dice, aquí tienes la respuesta a tu duda. Si cuando escuchas música ves colores que se mueven a medida que suenan las notas, y si eres capaz de detectar una forma determinada en una combinación aleatoria de números o letras, o si notas sabor en las palabras, etc., eres una persona sinestésica. Disfruta de esta gran cualidad. Y llegados a este punto del vídeo, tengo que deciros que yo sí soy sinestésico. De aquí al motivo que me hizo pensar en realizar este vídeo. Porque hace unos años descubrí que yo era sinestésico, cosa que yo no sabía que eso tenía definición ni sabía muy bien en qué consistía. Pero por lo visto tengo esa capacidad, por lo visto. Y la tengo desde pequeño. Por ejemplo, soy capaz de ponerle color a los números, a los días de la semana, a los meses del año. Puedo tener cierta imaginación a la hora de imaginar la música, por ejemplo, ¿no? Aunque eso lo tengo menos desarrollado, ¿no? Pero sí que tengo cierta capacidad de imaginarme la música, pero menos. Es más el tema de los colores con los números y con las letras, con los meses del año, con los días de la semana. A cada letra y a cada número pues le pongo un color distinto, ¿no? Por ejemplo, los lunes, ¿no? Que es un día de la semana, ¿no? Los lunes, pues para mí los lunes tienen el color rojo. O los domingos del color negro, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna de las cosas.
Los números, pues también les pongo colores, ¿no? Por ejemplo, el 0 es de color blanco, por ejemplo, ¿no? El 1 es de color negro. Y el 2 es de un color azulado tirando para gris, ¿no? Algunas cosas de las que me imagino tienen como colores difuminados, ¿no? Mezclados con otros, ¿no? Como por ejemplo el 2 que es como una mezcla entre el gris y el azul, ¿no? Y también pues los meses del año pues también le pongo colores. Como por ejemplo el mes de agosto pues puede ser de un color naranja, ¿no? Naranja intenso, ¿no? Por ejemplo el mes de diciembre pues también es de color anaranjado pero un naranja oscuro tirando para marrón, ¿no? Como una mezcla de naranja y marrón. El mes de noviembre, por ejemplo, es de color marrón oscuro, por ejemplo. Y el mes de octubre, por ejemplo, pues me lo imagino de color, ¿cómo se dice? Ocre. Un color entre rojo y marrón. Así, me lo imagino yo. Pues nada, esto es lo que yo quería comentaros. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por todo. Y gracias por escucharme. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, comenta en la caja de comentarios y no se olvides suscribirte. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.